Sobre los vínculos con el PSOE y el gobierno de Venezuela, uno de los implicados en ese, que es un escándalo de corrupción grande en España, dice que tiene un sobre con documentos entregados por Delcy Rodríguez que prueban la financiación ilegal del PSOE, del Partido Socialista, que hoy gobierna en España. Que este escándalo, por los laditos, nos terminará tocando. 10 minutos, Enrique Rodríguez. Víctor de Aldama se llama este empresario que ha declarado hoy mismo ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por un caso que no tiene nada que ver con Venezuela, que es el caso del fraude del IVA en los hidrocarburos. Allí está implicado como una de esas personas que se benefició de defraudar a la hacienda pública ese dinero que no pagaron de impuestos, pero sí ha señalado en ese tribunal ante la Fiscalía que su mano derecha, que se llama Luis Escolano, posee un sobre que dice le entregó la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que ese sobre incluiría documentación relativa a la financiación irregular del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, y extendería esas sospechas de financiación irregular a la Internacional Socialista. El conseguidor del caso Coldo, que es el caso que afecta al Partido Socialista, que es este hombre, Víctor de Aldama, comparecía de nuevo hoy como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional. Ha contado sobre ese sobre, en el que además dice que sería PDVSA, según los análisis que realizan hoy los periódicos El País y ABC, sería, como digo, la compañía PDVSA quien habría participado en esa financiación ilegal del partido. Sin embargo, el propio Aldama le ha dicho a la Fiscalía que no se iba a pronunciar más sobre este asunto y que solo lo haría en una conversación privada con el Ministerio Público. También en ningún momento ha mostrado el contenido de ese sobre y ha precisado esos documentos, pero vuelve a sembrar esa sombra de sospecha sobre la posibilidad de que hubiera algún tipo de financiación ilegal a ese partido, al Socialista Obrero Español, que recuerden, es ahora mismo el que gobierna España, Néstor. Aquí están las noticias en este día jueves. Bienvenidos, comenzó la sesión. Magistrados, los 8 que sobreviven de la sala plena de la Corte Constitucional, que comienzan a definir en este momento si suspenden o no solo la emergencia económica, sino los efectos tributarios decretados por esa emergencia. En el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. Sí, señor, hace pocos minutos empezó la sala plena en la Corte Constitucional, en donde los 8 magistrados debatirán sobre si se suspende provisionalmente o no el decreto de la emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta es una sala que no cuenta con la presencia del magistrado Jorge Ibáñez, porque recordemos que ayer sus colegas allí en el alto tribunal pues declararon fundado el impedimento que él mismo presentó y quedó apartado de esta discusión. Y es que a la Corte ha llegado un número importante de solicitudes y peticiones que piden precisamente suspender provisionalmente este decreto hasta que la misma Corte Constitucional tome una decisión de fondo sobre si el decreto de la emergencia económica es o no legal. Por supuesto, estaremos muy atentos al desarrollo de esta sala plena y a la deliberación de los magistrados sobre la emergencia económica. 10 de la mañana, 20 minutos. Gracias, Sergio. Entre tanto, personal de la Aeronáutica Civil y de Satena está en Ocaña y Cúcuta para brindar acompañamiento a las familias de las víctimas del siniestro aéreo que dejó 15 personas muertas en la zona del Catatumbo. El alcalde de Ocaña dijo que se requiere una reforma total del aeropuerto para brindar garantías en el tráfico aéreo en esta zona del país. Cristian Santiago. A través de un comunicado, la aerolínea Satena informó que personal de esta empresa ha llegado al municipio de Ocaña y Cúcuta para acompañar a las víctimas del accidente aéreo ocurrido en zona rural de la playa de Belén y en el que murieron 13 pasajeros y 2 integrantes de la tripulación. Además, también que de manera conjunta con la Aerocivil se trabaja en el lugar de los hechos para adelantar las investigaciones y poder esclarecer lo sucedido. Por su parte, Searca, la empresa de vuelo charter, ha dicho que es la tragedia más grande que ha enfrentado en los 33 años de trayectoria y vida en el mundo de la aviación. Por eso acompañan todo el proceso de investigación y a las familias víctimas en este lamentable suceso. El alcalde del municipio de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, habló sobre la necesidad de volver a dotar el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña para que sea tripulado, teniendo en cuenta la reactivación de vuelos nacionales de manera conjunta con la aerolínea Satena. Me han dicho que el aeropuerto de Ocaña iba a quedar con muy buenas capacidades. Yo sé que la Aeronáutica Civil está haciendo una inversión en preinversión para dejarlo completamente dotado. Hacia las 11 de la mañana se tiene previsto que personal de Satena entregue rueda de prensa a medios de comunicación para dar a conocer los avances en la investigación y todo el proceso que continúa después de este siniestro.
Gracias, Cristian. Estaremos muy pendientes de esa conferencia de prensa. Entre tanto, la Fiscalía llamó a juicio al coronel Carlos Feria, procesado, recordemos, por su presunta responsabilidad en la prueba de polígrafo a la que fue sometida María Luis Mesa, la ex niñera de Laura Sarabia. Calila Peña. La Fiscalía presentará escrito de acusación contra el coronel Carlos Feria, ex jefe de seguridad de la presidencia, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. El proceso se enmarca en la investigación por la prueba de polígrafo practicada a María Luis Mesa, ex niñera de la actual embajadora ante el Reino Unido, Laura Sarabia. La audiencia de acusación está programada para el próximo 18 de febrero a partir de las 8 de la mañana ante el Juzgado 14 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá. Con esta diligencia, el proceso judicial se reanuda luego de cerca de 2 años del inicio del proceso judicial. De acuerdo con la Fiscalía, el coronel Feria habría tenido un papel determinante en los hechos ocurridos en enero de 2023, cuando María Luis Mesa fue contactada para realizarle una prueba de polígrafo. Según el ente acusador, los uniformados actuaron siguiendo órdenes e instrucciones directas del entonces jefe de la Oficina de Protección Presidencial. Y el registrador nacional aclaró cómo va a funcionar la tarjeta electoral para las consultas. El ciudadano deberá solicitarla. Mateo Piñeros. Sí, señor Slobodan, fue en la Procuraduría que hubo hoy una reunión en el marco del Plan Democracia. Estuvo el ministro de Defensa Pedro Sánchez, la cúpula militar, el Contralor General, el registrador Hernán Penagos, y allí se discutió sobre la seguridad para las elecciones. Hernán Penagos, el registrador nacional, hizo una claridad, y es que quienes van a votar van a recibir únicamente 2 tarjetas, y si quieren votar en las consultas interpartidistas, cualquiera que ella sea, pues tendrán que solicitarlo a los jurados, quienes deberán contarles que existe esta opción. Esto fue lo que aclaró Penagos hace algunos minutos. El 8 de marzo los jurados entregarán 2 tarjetas electorales, la de Senado y Cámara de Representantes, y al mismo tiempo tienen el deber de informar a la ciudadanía de la existencia de una tarjeta adicional para las consultas, y el ciudadano decidirá si quiere hacer ejercicio de ella, es decir, votarla o no. Recordemos que hace algunos días Cambio Radical le había pedido a la registraduría que no entregaran la tarjeta electoral de las consultas, sino solo a quienes la pidieran, teniendo en cuenta que así lo establece la ley estatutaria 130 de 1994, que da entonces la claridad hecha. A usted no le van a entregar de una vez la tarjeta electoral de las consultas, sino que tendrá que solicitarla después de que el jurado tiene la obligación de informarle que existe. 10 de la mañana, 26 minutos. Iniciamos con noticias desde nuestras regiones. Un fallo de tutela ordenó a la Unión Temporal Salud restablecer los servicios médicos a más de 1.400 presos de la cárcel de Rivera en el departamento del Huila. Julio Díaz. El juzgado segundo de familia de Neiva emitió un fallo de tutela en el que ordena en 48 horas a la Unión Temporal de Salud USPET restablecer los servicios médicos durante las 24 horas del día y fines de semana a más de 1.400 personas privadas de la libertad del centro penitenciario de Rivera. El personero de Neiva, Gerson Andrés Bastidas, dijo que esta decisión judicial obedece a una acción de tutela que interpuso como Ministerio Público tras la suspensión de los servicios de salud a la población carcelaria desde el pasado 1 de enero del 2026. El fallo le ordena a las diferentes instituciones encargadas del cuidado y la protección y la custodia de los PPLs de ese establecimiento que en un término no superior a las 48 horas se dispongan a reactivar todos y cada uno de esos servicios que se habían considerado suspendidos desde el 1 de enero del 2026. El fallo de tutela también ordena la prestación de servicios de urgencias y remisiones necesarias, suministro de medicamentos y cumplimiento de órdenes médicas para pacientes que requieran tratamientos especiales. Y vamos ahora a la ciudad de Cartagena. Hablamos de la etapa de concertación entre el distrito y los cocheros tradicionales. Dalida Orozco. Un mes después de que en Cartagena empezaran a circular oficialmente los coches eléctricos que marcaron el fin de los tradicionales coches alados por caballos, la alcaldía anunció que fueron entregados de manera voluntaria los primeros 10 caballos que eran utilizados para esta actividad. Estos equinos serán entregados en adopción, como ya había anunciado el distrito en el proyecto de transición. Los caballos están resguardados de manera temporal en la Plaza de Todos, mientras se avanza en la evaluación y selección de los postulantes
aspirantes al proceso de adopción. Adolfo Pérez, director de la UMATA. Nosotros, como alcaldía, como veterinarios, verificar que cada una de las personas que van a ser adoptantes cumpliera con los requisitos. Son 120 personas que van a recibir cada uno de los caballos y 47 irán a nivel fuera de la costa atlántica. De acuerdo a la UMATA, a la fecha se han recibido más de 300 solicitudes de personas interesadas en adoptar caballos. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10:29, UEFA Europa League, fecha simultánea a las 3 de la tarde, Real Betis sin el Cucho Hernández, sí con Nelson de Osa, el colombiano, frente al Feyenoord. Maccabi Tel Aviv recibe al Boloña de John Lucumí y el FCSB de Rumanía, se verá las caras con el Fenerbahce, que no tendría a John Hader Durán. En el Brasileirao, fecha 1, hoy 6 en la tarde, el Mirasol frente al Vasco da Gama, con banda colombiana, Cuesta, Rojas, Gómez, y ya se sumó Marino y Nestroza. Y a las 7:30 en la noche, el Botafogo con Jordan Barrera frente al Cruzeiro de Luis Sinisterra y Neisser Villarreal. Y en Colombia se cierra la fecha 3 de la Liga Betplay, 4 en la tarde, Águilas Doradas Deportivo Cali, 6:10 Jaguares de Córdoba Internacional de Bogotá, y a las 8:20 en la noche, América de Cali frente al Once Caldas. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.